Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí los saludamos una vez más en INAF Radio, INAF TV. Estamos en todas las plataformas, saludándolos una vez más acá también analizando el fútbol de la Roja, de la selección chilena, estas eliminatorias. Ya tuvimos el tema con Brasil y ahora este empate con un gusto, una sensación extraña, como con un gusto a poco, que se pudo haber sido mejor, sobre todo después de que el rival quedó con 10, pero bueno, en fin. Estamos con Francisco Pérez, que siempre nos colabora, nos aporta, entrenador, creador de Concepto Táctica, que ustedes lo pueden ubicar ahí siempre, arroba Concepto Táctica, está ahí en Instagram, está en Twitter, está en todos lados, siempre entregándonos justamente ese dato y por eso lo llamamos a él y le agradecemos la gentileza de aceptar nuestra invitación para hacer precisamente esto, pues el análisis táctico de este partido. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Rodrigo, un gusto saludarte, agradecerte la oportunidad de poder comentar, siempre que sea, como le digo a la gente, los medios de comunicación, o en este caso lo que haces tú, siempre que sea para opinar y comentar un poquito, no con la verdad absoluta, pero sí opinar de fútbol, siempre vamos a estar a disposición de poder conversar de esto que tanto nos gusta. Así es, pues, eso es lo que queremos. Bueno, entremos al detalle, entremos al área. Quiero saber primero qué te pareció este partido y cuál es un poco el análisis, primero global, para después ya ir entrando a lo mejor en división de los tiempos, del primer tiempo, el segundo tiempo, el partido que se genera antes de la expulsión y después de la expulsión, los cambios que también se realizan. Así que, pero primero veamos un tema en una mirada global tuya. Mira, en la mirada global o en el todo, como se podría decir, si tú termina el partido 0-0 y sumas un punto en Quito, en la altura, tú puedes hacer un balance muy positivo, ¿ya? Tú puedes sacar una conclusión positiva. Después tienes que desmenuzar, obviamente, todo lo que fue sucediendo y desde ahí tienes que comenzar primero que todo con el cambio, no con el cambio de sistema, sino con las características de los jugadores que ubicó Martín Lazarte en la cancha el día de hoy, ¿ya? O sea, con la idea principalmente de controlar al rival, controlar su banda, primordialmente, por eso el ingreso de Pablo Díaz en banda derecha, de Sebastián Vega en banda izquierda, que son más centrales, pero que pueden hacer la banda también, y obviamente eso significa poder controlar al rival, y también con una característica en la mitad de la cancha de entre marca y tenencia de para poder hacer descansar un poquito al equipo con la posesión de balón en este caso y no ser un equipo totalmente defensivo en este caso que esté metido prácticamente en propia área, ¿ya? O sea, en ese plano inicial hay un parado de táctico interesante de mi punto de vista de las artes, pensando primordialmente en sumar puntos en un país, sobre todo en Quito, que no sacábamos puntos desde la 24 selección años. de claro, desde la selección de Don Nelson Acosta que lograron un empate 1-1 desde el año 97. Entonces, basado en eso, en la previa, en todo lo que uno pensaba, yo creo que la parte táctica o lo que desarrolló Lazarte creo que es llamativo e interesante. O sea, Ecuador venía de ganar sobre la también, pero le había ganado a Ecuador a Paraguay. Ecuador le había ganado a Paraguay 2-0 en la altura. Y yo creo que hoy tenía que sumar Chile, como sea, tenía que sumar puntos. Después vamos a, lo que comentaste tú, vamos a desmenuzar un poquito más. Pero tras no ganar o no sumar puntos ante Brasil, que yo creo que era el partido donde teníamos que sumar puntos, aunque fuese un empate teníamos que sumar, Uh -huh. estaba la obligación acá. Y por la historia y por lo que venía de los últimos veintitantos años, yo creo que es un punto ganado. Ahora vamos a entrar seguramente al análisis más detallado y podremos ver realmente si es tan así o no. Eh, claro, bueno, en la pantalla, bueno, tú no lo ves, pero está ahí puesta la formación de Chile con estos esquemas que al principio se hablan, ¿no? De que puede ser el 3-2, 3-2 o 3-1, retrasado un poco más Menezes, de repente se formaba una línea de 5, tal vez ahí, pero porque todo esto tiene tanta flexibilidad, el mismo Vidal es un jugador que tú no lo puedes situar en ninguna parte porque está en todos lados. ¿Te gustó y tú un poco, ¿te gustó un poco el planteamiento al principio de lo que hizo Lazarte, no?
Sí, yo creo que tal como lo decías tú hace un rato atrás, hay que dividirlo, después nos vamos a meter también en eso después de la expulsión, pero hasta ahí, hasta la expulsión del jugador ecuatoriano, yo creo que tal como se pudo plasmar en cancha, por momento era una línea de 4, por momento era una línea de 6 para ocupar bien los espacios, evitar que Ecuador en este caso te pueda doblar por banda significa que pueda hacer el lateral más el externo en este caso, que no te puedan superar y te puedan ganar línea de fondo. Yo creo que esa parte por lo menos la supo controlar, ¿ya? Y tal como te decía yo, creo que los jugadores, bueno, estamos hablando de Arangui, son jugadores que te pueden dar una posesión de balón, ya te pueden dar una posesión de balón interesante, y donde yo creo que hay un punto importante en los recorridos, tanto ofensivo, defensivo y de Isla, ¿ya? A Ujú. Isla no lo ubicó como un lateral, sino que lo ubicó como un volante lateral, se podría decir, y eso te permite tener un ida y vuelta, más un vuelta, se podría decir, porque la idea era controlar en primer término, pero sí el equipo, porque todos nos vamos a quedar después con el tema de la expulsión, pero yo creo que el equipo intentó generarse opciones, intentó aproximarse al arco rival, pero obviamente este problema no es de la altura, este es un problema ya que viene de muchos años y de entrenadores nacionales, en donde nos está costando mucho encontrar esa jugada filtrada, ese poner al delantero mano a mano con el arquero o con el último hombre. ¿Por qué? Porque no encontramos esos jugadores habilidosos que te puedan resolver o puedan ganar un duelo o puedan sacarse a un jugador, ¿te fijas? Entonces, todo lo que es aproximación con Meneses, con Isla, con Vidal, con Arangui, en este caso, lo tuvimos y lo tuvimos también con Brasil, ya lo tuvimos con Brasil en cierta medida, pero obviamente la puntada final es donde normalmente se nos complica, pero hasta ese momento, hasta la expulsión, yo creo que Ecuador por ahí nos pudo haber generado alguna ocasión, pero muy, muy con remate, sobre todo, por lo que yo me recuerdo, algún remate que tuvo que atajar Bravo, y cuando ya empiezan a rematar de fuera es porque también las variantes por dentro no las encuentran y no encuentran las variantes por fuera. No encuentran el desborde, generan con los laterales o con los extremos en este caso, y eso quiere decir que el sistema defensivo al menos lo estaba desarrollando de buena manera el equipo de la. Bueno, primer tiempo entonces se termina 0-0. eh, Uno dice, bueno, y Chile con opciones, ¿no? No fue un 0 de repliegue, ¿no? Sí que fue un Chile que buscó y que tuvo sus opciones. Como siempre pasa, a mí me tengo la impresión mucho con los equipos de las artes que baja mucho el segundo tiempo. Sin embargo, eso se mantuvo una línea. Y bueno, ¿y para qué hablar después de la expulsión? Ahí pensamos todo que, como decimos acá en temas periodísticos, había que poner toda la carne al asador nomás, pues. Bueno, ahí tú das en un punto muy importante y que yo estaba también otro día en algunos chats. Esta es una selección, yo creo que no es un tema ni siquiera de las artes. Esto ya viene con Rueda, viene con los técnicos anteriores. Un desgaste natural en los jugadores. En un Isla, en un Mena cuando les toca jugar, en un Vidal, en un Arangui, porque hay que sacarse el sombrero con lo que corren, con lo que disputan. Yo creo que un jugador normal sale la primera jugada que lo van a atender. Y Arangui, en esa potencia mental que tiene él, en esa fuerza interior, él siguió jugando hasta donde pudo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hay un desgaste natural de la selección y eso por ahí también se puede sumar a quizás que las variantes o los recambios no son los que uno espera como para dar el golpe, o sea, no se podría decir, cambiar un poquito el curso del partido, cosa que eso tan bueno que tú haces en un primer tiempo lo puedas sostener en el segundo tiempo. Yo creo que por ahí está lo de las artes también en ese sentido, pero yo sigo considerando este es un declive de jugadores con experiencia, con jugadores de y que se nota aún más cuando tú tienes que jugar tantos partidos seguidos. Lo Mm. vimos en la Copa América también nos pasó. Hicimos un gran partido con Argentina en Copa América
pero el siguiente partido ya empezamos a bajar con Uruguay y después fuimos decayendo poco a poco. Entonces, todo congeniando y se suma a lo que tú comentas también y que es parte del medio, que de repente los cambios de las artes quizás no son los más acertados, que quizás debería haber ubicado alguna otra característica de jugador, cosa de sostener el partido y sobre todo lo que se hizo bien primero contra Brasil, lo que se hizo bien en este caso contra Ecuador, pero más allá de eso yo pienso, sobre todo, ahora nos vamos a meter seguramente, en el revulsivo que tiene que haber cuando tú juegas con un jugador más en cancha. Que ese yo creo que ahí está el gran detalle y ahí es donde yo creo que la opinión pública o la opinión técnica puede variar un poquito, porque yo creo que si el partido terminaba 0-0, 11 contra 11, dado la cantidad de años y lo que nos cuesta sacar puntos, yo creo que iba a ser bien considerado el punto. Claro, que es con lo que uno dice, se dicen firmar el empate antes de jugar, poco menos con Ecuador, viendo además un Ecuador que venía muy embalado. Uno a lo mejor lo firmaba de inmediato, pero bueno, ¿qué pasó después de esa expulsión? Bien expulsado el jugador, hubo mucho reclamo, un pisotón bastante alevoso a Baeza. ¿Qué pasa con ese revulsivo? ¿Qué pasa con ese Chile? Que es más, me parece que a Chile le llegan incluso mucho más, o el control de la pelota lo tiene mucho más que Chile 10 contra 11 que 11 contra 11. O sea, fue algo que como que se perturbó Chile con esa expulsión, más que aprovecharlo. Sí, yo creo que, mira, aparte de la base de la sustitución en este caso, yo creo que Diego Valencia debe estar perseguido, porque Valencia para mí es un centro delantero. Y en Católica, Poyet lo terminaba, y quizás ahora también lo van a terminar tirando una banda. Sí. Acá y uno piensa, un jugador más, va a ser un compañero, puede ser un compañero con Vargas, pueden armar una dupla, un 2-9 ahí, retrasándose, y no, va a la banda para preocuparse del lateral. Entonces, ese tipo de sustituciones, esas son las preocupantes para mí, porque un jugador más en cancha tú lo tienes que saber aprovechar. Primero, intentando que no te generen las transiciones, porque muchas de esos arranques que tuvo Ecuador o esas profundidades son porque el equipo se estiró demasiado. ¿Por qué? Porque quedas con la duda. Ataco, tengo posesión de balón, o sigo replegado y aguanto el cero. Y yo creo que los jugadores, fíjate en la jugadores, en Vargas, en Vidal, allá del cansancio, ellos como que el ánimo era como de ir hacia adelante, de querer ir por el gol, pero quizás la instrucción o lo que es la parte táctica era de dar un poco de equilibrio, de mantener el cero. Fíjate, entró Galdame, entró Alarcón, que son jugadores de equilibrio y de marca, ¿te fijas? Entonces, eso también yo creo que los mensajes se van yendo dentro de la cancha. Y después, si tú quieres resolver ofensivamente, tienes el problema o beneficio, que tú tienes, por ejemplo, quieres salir por banda, y tienes a Vega y Pablo Díaz, que son centrales tirados a banda. O sea, ya te limita un poquito, ¿te fijas? Valdés, por ejemplo, para mí entra muy bien. Diego Valdés entra muy bien. Sí. Él intenta tener la posesión de balón, se trata de asociar, ¿ya? Pero entramos en esa disyuntiva que el plan de juego o la idea táctica que quiso hacer Lasarte quizás está rajatabla. O sea, él quería el cero o quería el punto, y si el jugador se quedaba con uno menos, él no le cambiaba mucho en este caso la figura táctica o lo que él pretendía, ¿ya? Porque jugadores seguramente habían o tenía como para poder hacer algo más o tener una mejor propuesta, ¿ya? Entonces va a quedar duda, porque esto también es, que somos entrenadores y es bueno también aclarar eso, tenemos que hacer la diferencia. O sea, listo, vamos a atacar, soltamos laterales, agregamos una característica más ofensiva en el medio campo, pero después Ecuador te hace 2 goles a la contra, porque el recorrido ofensivo, o sea, un Medel, un Rocco parado en mitad de cancha, volver, es muy distinto a un Rocco en una mitad de cancha propia, por ejemplo, por decir una cosa, y con el bloque corto, o sea, con el equipo junto, como fue en el primer tiempo. Entonces, a mayor recorrido, y eso súmale la altura,
se te complica un poquito más. Y es por ahí donde yo creo que también Ecuador encontró más espacio con un jugador menos que 11 contra 11. Y ahí es donde, a mi entender, puede haber algo también dentro de los jugadores. Ellos creen que quieren más, pueden ir a más, pero no se les da la situación porque tampoco hay camino, lo conversamos también con otros entrenadores, que tampoco tenemos tantas variantes de coordinación en ataque. Y en la altura se nota mucho más, porque tú quieres dar un pase, no sé, me parece que fue Diego Valdés en una que se la quiere echar a correr al lateral derecho de ellos, y la pelota sale de la cancha, porque es otro Valencia. fútbol. Valencia, sí, se la quiere echar a correr, y lamentablemente es otra instancia, Claro. ya no Sí. es estar jugando acá en Santiago. Sí, me di cuenta, esa jugada la hacía siempre en la Católica, y le resulta. Aquí no la pudo tomar de nuevo. No, claro. Otro factor que también me di cuenta mucho, que es cierto, Valdés entró bastante bien, pero me parece que siempre pasa ese exceso de jugar con un Vidal que los últimos 10 minutos estaba, no sé si impresión mía, pero lo vi fusilado prácticamente. No le respondía lo que él quería hacer a la propuesta física. No sé si era tal vez el indicado incluso para salir, ¿no? Por el desgaste que tuvo. Siempre uno se cuestiona sacar a un referente como Vidal. No sé cómo viste que ese paso, que a mí me parece que es muy importante, porque en el fondo el equipo tiende a no perder a su referente, pero su referente realmente estaba en un 60%, 70%. Sí, o sea, recordémonos en la Copa América cuando Lazarte lo saca a Vidal y tiene no tiene un problema, pero tiene una reacción de Vidal que no es la que uno espera de un jugador, y más cuando él viene lesionado. Es que ¿Ya? Vidal siempre va a ganar, po, ¿ah? Exactamente. Nunca Entonces, le va a gustar salir. Claro, y es inherente en este caso no sé, a Arangui, si estuviera en buenas condiciones, a Vidal, son tipos ganadores, no van a querer salir nunca de la cancha, nunca. Ahora, el técnico es el que conduce el equipo, el técnico es el que tiene que ver que, por ejemplo, jugamos en 4 días más con otro viaje de por medio, y tenemos que ir si no me equivoco, Barranquilla, todo, o sea, calor, un montón de cosas, cambian la altura, entonces ahí es donde uno como entrenador, bueno, es fácil decirlo desde acá tan lejos, pero te digo, el entrenador tiene que tomar decisiones. Si asume él que Vidal tiene que seguir, bueno, tiene que asumir la realidad de la situación. Quizás perdemos un jugador, quizás lo ganamos, en una jugada, no sé, en un córner, un balón detenido, Vidal puede llegar y te puede definir una jugada, no sé, por ese gran juego aéreo que también tiene. Entonces son jugadas puntuales que quizás el técnico lo quiere dejar, y si tú te fijas, él lo libera en gran parte porque lo deja muy cerca de Eduardo Vargas, ¿no? Sí. No lo deja con tantas labores defensivas. ¿Cuál es el punto que yo veo? Es que Vidal normalmente es un jugador que, como decías tú al principio, Vidal te aparece por derecha, por izquierda, por el centro, aparece al espacio. Acá ya a los 80 minutos, 85 minutos, a él no le da el físico como para hacer esos recorridos, ese aparecer. Tampoco tenemos los jugadores que le pueden habilitar o pueden, en este caso, darle la profundidad para que Vidal pueda aparecer, ¿ya? Y eso es un tema ya del conjunto de la selección, en donde muchas veces decimos los entrenadores que los goles los puede hacer cualquiera, pero el tema es que en esta selección hace mucho rato, salvo Vargas, el resto son volantes, son laterales, son mixtos, ellos están llegando a zona de definición, ¿verdad? Pero no tenemos un centro delantero que uno pueda decir que pueda acompañar a Vargas y va a ser un referente, ¿ya? Hace mucho tiempo no tenemos un jugador que pueda acompañar a Vargas y que le pueda dar una alternativa más, ¿ya? Entonces uno podría decir, saco a Vidal y coloco otro delantero que supuestamente era Valencia, pero a Diego lo cargó por la orilla. Lo carga a la orilla, y ese tema a mí, o sea, tenemos un jugador más y ese jugador más hay que aprovecharlo de una u otra manera. Tú colocas a doble 9, tienes que lo tienes que preocupar de partida al técnico de Ecuador. Ecuador perdido hoy día también se le complicaba, ¿te fijas? Sí. Entonces tú tienes que tratar de arriesgar de alguna u otra manera, y quizás coincidíamos, porque si nos ponemos a revisar la característica, Meneses te hace mucho más la banda, tiene más dribbling seguramente, pero para mí Valencia es un jugador que tiene que estar ahí entre medio de los centrales. Y eso te puede permitir
liberar un poquito la responsabilidad a Vargas, o sea, que Vargas pueda venir atrás, pueda asociarse, pero darle preocupación a los dos centrales de Ecuador, y no que desde la banca, desde el minuto que tú entras a la cancha, te dicen prácticamente que tú tienes que preocuparte más de que no suba, o que Que, si sube lo tienes que seguir, que que tú tú subas. de... Exactamente, eso para mí eso es esencial. Sí, 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 un buen detalle de Francisco. Tal vez el partido era también para, no sé, para introducir, para meter a Morales, hay un hombre de área neto, claro, fuerte, potente, porque es cierto, y se habla mucho de Vargas, pero fíjate que es el centro atacante, el hombre que tenemos ahí en el área, pero de Vargas me parece que cumplió mucho la función que hacía Alexis, ¿no? De bajar mucho, recuperar mucho balón, está muy bien físicamente, pero claro, el equipo gana un jugador, digamos, en el colectivo, pero al hombre referente del área. Entonces ahí, ¿con qué nos Claro, quedamos al final? ese es un tema que lo vengo viendo desde la Copa América, desde que se lesiona. Eh, Vargas, tal cual como tú lo dices, Vargas hace esa función, está haciendo esa función de Alexis retrasado. Es un Alexis retrasado, obviamente con menor alternativa de pase, porque Alexis tiene muy buen pase desde atrás, Hmm. te puede habilitar, pero estamos perdiendo, o sea, en un lado ganamos porque creamos superioridad numérica, por ejemplo, o asociación ahí entre Vidal, Arangui, Baeza, por ejemplo, creamos superioridad, o en banda también puede ser, pero ¿quién es el jugador que llega y se ubica en posición de 9? Entonces, Hmm. por eso mismo, por ejemplo, lo que decía, un Morales, un jugador, Vargas, yo creo que si no está Alexis, Vargas tiene que jugar acompañando, o sea, tiene que jugar con otro centro delantero, ¿ya? Pero eso ya es resorte obviamente del entrenador y del sistema táctico que quiere utilizar, de la Hmm. organización de juego, porque organizativamente me estoy recordando el gol, por ejemplo, de Chile contra Uruguay en la Copa América, hay una muy buena asociación con Brereton, Vargas se Sí. asocia y termina haciendo gol, listo, pero está Brereton, o sea, Hmm. necesitas un jugador más que te ayude y que te libere, o sea, Vargas ya se libera, Vargas viene a jugar tal cual lo decías tú, físicamente está muy bien, lo perdemos, entre comillas, o sea, entre paréntesis, lo perdemos contra Colombia, si no me equivoco, por la tarjeta que Sí, tiene. sí, no Eh, juega. exactamente, entonces la idea mía, o lo que también tú ves como espectador, es, la verdad, haber tenido otra alternativa, preocupar al rival, porque ya ese Vargas, que en México ya lo hacía muy bien, se tira atrás, participa de la jugada, elabora y crea confusión en el equipo real. Pero para crear una confusión real, tú tienes que tener un jugador ubicado. O Hmm. llega desde atrás ese jugador, o lo tienes ubicado de por sí. Y como la altura te limita en ese caso, porque tú no viste a un Arangui o un Vidal con tanto apoyo o con ruptura, se podría decir, con ruptura en este caso, que puedan aparecer al espacio, porque la altura te limita también esos piques diagonales o aparecer entre medio de los centrales. Porque Vargas se tira atrás y listo, aparece Arangui o aparece Vidal. Aquí no se puede dar tanto, entonces de repente necesita de un jugador que pueda estar y que pueda estar fijo. Y quizás Vargas puede rotar con ese jugador, con ese Morales, con ese Valencia o con otro jugador, pero ahí es donde quizás faltan más alternativas de juego y de atrevimiento también de parte del técnico en este caso. Sí. A ver, Francisco, como entrenador, próximo partido, un poco ya lo observamos, Chile está como en la carencia total arriba. Para colmo, bueno, no tiene a Vargas también. Eh, Aquí puede echar mano y cómo ves tú que puede, digamos, porque al equipo se le ve bien, ¿eh? Yo lo veo bien, bien anímicamente, siento que con Lazarte recuperó un poco la alegría de jugar, el colectivo que tenía, a diferencia un poco de Rueda, que está un poco petado de repente el equipo. Pero claro, esa soltura no se materializa en lo más importante, que es la soltura que tiene el área para finiquitar. ¿Cómo lo ves en ese punto el equipo, ya viendo el tema para el jueves, básicamente? Bueno, esencialmente lo primero es que los jugadores puedan tener una buena recuperación, sobre todo los que hacen el peso del equipo. Este equipo es uno con la columna vertebral, en este caso con Bravo, con Medel, con Charles, Aranguis, con Vidal, Mm. con los dos laterales. O sea, y Vargas también lo sumo, yo creo que
con Colombia se tiene que dar otro tipo de partido, ¿ya? Normalmente se dice que al chileno le cuesta más el tema de la humedad, Sí. el calor de Barranquilla también, todo ese tipo de cosas le cuesta más o mucho más que la altura. Aquí en Ecuador, o sea, en Ecuador sumamos puntos ahora, pero también antes sumábamos puntos de repente con Ecuador. Pero veo un Chile que tiene que tratar de sostener el balón y para eso tiene que poner jugadores para tener el balón, tratar de crear juego. ¿Por qué? Porque ya no está el tema de la altura y tampoco, pero o sea, no está el tema de la altura, tenemos el calor. Alguien me puede decir, profe, le está colocando excusas ya al partido. No, no estoy colocando excusas, es la realidad. Son factores. En la realidad son factores. De Barranquilla, me acuerdo del año 96. No me digas, yo estuve allá. Terrible. Un 4-1 que nos íbamos perdiendo prácticamente en el primer tiempo. ¿Te fijas? Sí. Me acuerdo muy bien de eso. Brilla. Exactamente. Con otra Colombia, obviamente, con una Colombia mucho más poderosa. Pero en este caso, a mi entender, tenemos que tener jugadores de buena posesión de balón, que los recorridos también sean lo justo y lo necesario. Ojalá que vamos a ver qué es lo que nos ofrece Lazarte, pero ya de por sí necesita un jugador referente en el área, que pueda reemplazar a Vargas, pero principalmente coincido con el tuyo, o sea, hay otro Chile con Lazarte, hay otro, por lo menos la parte de mentalidad o en la imagen que uno ve de los jugadores, ¿ya? Ahora, necesitamos sumar puntos. Se dan dos situaciones: que no se nos arranque Colombia y que nosotros podamos mantenernos en carrera. Porque si no, hoy día muchos podemos criticar el tema del punto, pero hoy día si ganaba Ecuador se nos iba a 15 puntos y nosotros nos quedábamos con 6. Entonces, 9 puntos en una eliminatoria que se va a jugar de a 3 fechas, o se está jugando de a 3 fechas, es complicado de remontar. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que el que está delante de nosotros en este momento, van a quedar casi todos delante de nosotros, pero tenemos que tratar que no se nos alargue tanto la tabla de posiciones. Entonces, primero, vamos a ver en este caso si Lazarte vuelve con los dos laterales, en este caso dos laterales de pasada como Isla y Mena, ubicados como laterales, y cómo va a armar esa mitad de cancha, que obviamente Arangui, Vidal necesitan otro jugador, los mixtos, por ejemplo, los volantes interiores. Vuelve Pulgar. Claro, que a mi entender, Pulgar el otro día quizás no hizo el gran partido que uno espera de Pulgar. Coincido contigo también. Lo vi un poquito como ido, extraviado. Sí. Yo creo que en este partido tienen que aparecer ese Pulgar que uno dice, está en la Fiorentina, es un jugador titular, un jugador importante. Bueno, este partido es clave, y también yo soy de la idea de que ante Colombia, en este caso, poder tener variantes, o sea, primero que todo, no podemos ir y encerrarnos en defensa, y tenemos que tratar de ganar el partido también, tenemos que recuperar los puntos que perdimos con Brasil. Aparte de lo que te digo yo, que hay que tratar de que esa tabla no se alargue. Brasil y Argentina estarán en otro lado, el resto que puedan estar cerca, porque después podemos pelear el tercero, el cuarto, el quinto puesto. Eso sin duda no se nos arrancan en este momento, ¿ya? Pero fundamentalmente, Rodrigo, yo creo que es cómo Lazarte quiere plantear el partido. O sea, si vamos a tener dos laterales de pasada, el otro día armó una línea de 3, ¿no? ¿Verdad? En este caso contra Brasil, si no me equivoco. Sí. Mira, entre más alternativas tengamos, más posibilidades. Palacio y Jiménez creo que no se vistieron hoy día, no estuvieron a disposición. Bueno, ahí hay dos jugadores. Jiménez, a mi entender, por algo lo nomina. O sea, no puede ser un jugador que esté de paso nomás y no juega. Quizás puede ser una alternativa, un 9, así como Vargas está haciendo una tarea, porque todos van a decir Vargas es falso, como se podría decir. Bueno, Jiménez podría hacer ese tema sin tanto recorrido, pero que pueda asociarse, que le permita a un Vidal, que le permita a un Arangui, que vamos a ver cómo terminó el partido, si puede estar para él. Yo creo que quiere estar, vamos a ver si se lo permite el físico, pero puede ser un Jiménez, puede ser un Palacio. Necesitamos alternativas también, Morales mismo, pero gente fresca. El otro día Palacio, muchos de repente lo critican, pero Palacios quiere ir para adelante, te fijas, quiere sacarse un jugador, quiere ir para adelante. Sí. Necesitamos ese tipo de jugadores, y
va a depender mucho también de lo que haga Colombia. O sea, Colombia también tiene una presión. O sea, nosotros nos sentimos presionados porque estamos en los últimos lugares, pero Colombia está a 2, 3 puntos. Perdí un poquito lo que es la Sí, tabla de posición. Estaba perdiendo, si no me sí. equivoco, con Paraguay. Está Pero empatando ahora. está empatando. Sí, ojalá se terminen así porque quiere decir que vamos a tener a los rivales más o menos cerca. ¿Ya? Pero de todas maneras, desde mi punto de vista, tiene que tratar de hacer un partido lo más organizado posible en defensa, no dejar espacio. No hablo con esto de salir a defender, Rodrigo, muchas veces se plantea eso. Ujú. Primero el orden defensivo y luego lo que hablamos recién, tener las variantes en posesión y sobre todo en finalización de jugada, porque Chile llega muy bien hasta el límite del área o hasta los bordes, Mm, pero después no tenemos manera de dar, porque exacto. el otro día nos quedamos con el 60 y tanto por ciento, creo, de posesión de balón ante Brasil, pero opciones reales, tiros de distancia y jugada en profundidad muy poca. Muy poco. Que hay que revisar? Revisa cuántos balones le llegan a Vargas o al delantero que esté mano a mano o contra los centrales o que tenga un pase con ventaja, en este caso, para hacerlo más sencillo, un pase con ventaja a los delanteros. Mira, Son todos muy el único que vi, el único pase así que vi un poco en el área, así, semi ventaja, fue una pelota que alcanzó casi a pinchar Menezes al primer tiempo. Y sí, que se estiró, pero sí, como esa ninguna, y lo otro fue todo por arriba, curioso, que Chile gana por arriba, le gana a Ecuador varias veces por altura, algo curioso, pero es cierto, en jugadas hiladas es muy difícil ver esa jugada que llegue ahí tocando, es complicado. sí, sí. Sí. No, ojalá, mira, ojalá que podamos tener esa situación, pero lo que más me preocupa a mí hoy en día es la recuperación de estos futbolistas. Sí, lo físico. Mm, Exactamente, sí. porque jugar, primero que todo, nunca hemos jugado 3 partidos seguidos por eliminatoria, por competencias como Copa América, eso sí lo hemos jugado, pero normalmente el equipo está concentrado en un país y juega, disfruta. Exacto. No, el Aquí se traslado suman los también. viajes, los traslados, los cambios de, de altura de Quito a Barranquilla, de Santiago a Quito, todo eso, ahí es donde uno dice la preparación o el trabajo invisible, bueno, ahí es donde las artes, el cuerpo médico, el cuerpo técnico en este caso, tiene que elegir con pinza a los mejores. O sea, aquí no puede entrar un jugador que esté a un nivel no un nivel que no esté óptimo desde lo físico y desde lo técnico en este caso. Perfecto. Ya, Francisco, ¿algún último concepto? Un redondeo de este interesante análisis que ha hecho, que coincidimos muy en muchas cosas y que, bueno, nos parece que es un muy buen aporte. Mira, solamente para finalizar, tener la claridad que hemos comentado relacionado con el tema de que Chile tiene que tener la mayor cantidad de variantes tácticas. O sea, desde mi punto de vista, está bien, algunos van a criticar este punto, pero se logra un punto, ¿ya? Los caminos, yo no vi el equipo metido dentro del área al punto penal, cerrándose. Sí, por momentos sí lo hizo, pero aquí de repente en general, en el medio, está muy mal visto, ¿ya? O sea, ¿por qué no sales con 3 delanteros? ¿Por qué no sales con 2 creativos? Pero estás jugando en la altura también y tienes que equilibrar y tienes que sumar puntos, ¿ya? Hasta ahí yo creo que eso, yo por lo menos como entrenador y como analista, creo que se hizo bien. Queda la tarea, y eso sí hay que exigirle a las artes en este caso, y hay que no pasar cuenta, pero sí exigir que hay que tener variantes también en la parte ofensiva. Y no solamente en la altura, porque esto no está pasando en altura, en Barranquilla, en Copa América, hace 3 Copa América, no está pasando siempre. O sea, necesitamos tener variantes en ese último cuarto de cancha, y eso ojalá que lo podamos tener contra Colombia. Y ser competitivo significa que no le demos espacio a Colombia, que podamos hacer un partido cerrado y tengamos la otra variante, porque una cosa es cerrarse, espectacular, que no te lleguen, tratar de evitar mucho el juego de Colombia, pero tienes que tener la otra faceta. La otra faceta es generar opciones de gol y finiquitar, o sea, finalizar jugadas. No finiquitar, pero finalizar al menos jugadas, porque eso es lo que estamos estableciendo en este momento. Gracias, Pancho. Te agradezco este contacto y bueno, más adelante también seguiremos siempre aprendiendo, que es lo que nos gusta, que es aprender de los técnicos, conocer sus análisis y, por supuesto, tener ahí intercambios de fútbol, que es lo que nos gusta. Un gran abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por poder opinar.
Y gracias a todos ustedes también, los esperamos el otro jueves. También estaremos ahí analizando, como dice Francisco, el partido con Colombia, con otro técnico también, para seguir aprendiendo, que es lo más importante.